Hola y bienvenido otra vez a la clase de Hechos. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Estoy muy emocionado de estar contigo hoy y espero que lo que hacemos hoy sería una bendición para tu vida, para las vidas de muchos otros, que Dios va a usarte a ti a tocar. Bueno, vamos a estar en clase número 9 hoy y vamos a mirar en el libro de Hechos capítulo 5 y espero que podamos completar toda esta sección hoy en la lección número 9. Primeramente, el resumen de esta sección es así. Si recuerda, estamos hablando de discípulos definitivos que fueron decididos y hemos visto al fin de capítulo 4, los discípulos comparten los bienes y eso incluye los primeros 11 versículos de capítulo 5. En versículo 12 al 16 encontramos un resumen breve de lo que está pasando en ese momento. Y finalmente en versículos 17 al 41 es la persecución. Vamos a ver lo que sucedió con los apóstoles en esta sección. Bueno, si recuerden, hemos mirado la última vez al fin del capítulo 4, hemos mencionado que Lucas está comparando dos personas. Está dándonos dos ejemplos. Un ejemplo bueno, primeramente, con Bernabé, en capítulo 4, versículo 36, 37. Y hemos hablado de lo que Dios hizo por medio de Bernabé, que era un hombre hijo de ánimo. Hemos hablado de su carácter, cómo era. Qué buen ejemplo es para nosotros también. Ahora vamos a mirar al segundo ejemplo, que no es tan bueno. Es útil. Dios lo va a usar, yo creo, para nosotros también, que en un sentido para ayudarnos. Pero en ese caso no es un ejemplo muy bueno de cómo vivir y cómo hacer. Entonces, una cosa importante, a veces los capítulos dividen en lugares no muy útiles. Espero que no perdemos la conexión entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, cuando estás enseñando tal vez esta información, ayuda a los que están oyendo, están escuchando, que no pierdan tampoco esta conexión entre capítulo 4 y el capítulo 5. Bueno, quiero primeramente leer el texto para ayudarnos a preparar nuestro estudio. Dice en capítulo 5, versículo 1 y adelante, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa Safira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no está el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y a un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron a los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa. Sin saber lo que había ocurrido, dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposa acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro.
Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y la dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Bueno, eso parece muy serio. En la mitad de esta historia tan alegre, que están experimentando crecimiento y que todo anda bien con el Evangelio, y de repente, ¡wow! Algo tan serio en que dos personas, dos hermanos en Cristo, murieron de una manera extraña. Entonces, un poquito de fondo. Yo quiero que, digo eso, no les dije en la última clase, pero que quiero mencionar. Es la vida de que vimos aquí en el primer siglo en la iglesia, de compartir los bienes, y lo que está parte de esta historia, no fue algo forzado. Los hermanos en ese entonces no tenían que entregar todos sus bienes a los apóstoles. No fue forzado. No fue algo que tenían que hacer, sino que fue algo voluntario. Podían, pero no tenían que. De esa manera es diferente por ejemplo, del comunismo de hoy en día. Ahí todos tienen que entregar todas sus cosas al gobierno y compartir con otros forzados. En ese entonces no fue así. Podemos ver un ejemplo de eso. Es que lo que dice aquí en capítulo 5, versículo 3. 4, perdón. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Entonces yo creo que Pedro está diciendo, hey, no tenías que entregar eso, Ananías. No fue necesario que te lo hizo. Y más adelante, en capítulo 12, versículo también creo 12, menciona una mujer, María, que tenía una casa y aún una sierva. En este mismo texto, cuando leemos vamos a ver que lo que sucedió, que había un grupo de gente orando adentro de la casa de María. Entonces, podemos ver en esos casos y otros ejemplos que eso no fue algo forzado, que tenían que entregar todos los bienes, sino que podían. Y en ese caso, yo creo que Ananías y Zafira están tratando de recibir gloria. Están tratando de decir, hey, wow, yo miré lo que sucedió con Bernabé. Él entregó mucho y wow, todos dicen, wow, qué buen hombre es este Bernabé. Ahora, wow, si hacemos lo mismo, también va a glorificar a nosotros. Entonces, quería aclarar eso primeramente, que no fue algo forzado, sino fue donaciones voluntarios. Bueno, regresando al texto en capítulo 5, cada vez que lo leo, wow, es algo serio. Siempre y cuando leo me da tristeza oír de esa historia. Pero yo creo también es algo muy importante en la historia de la iglesia primitiva. Entonces quiero tocar unas cositas brevemente sobre lo que está pasando. En versículo 2 leemos otra vez lo que dice. Pues empezando en 1. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. En mi traducción dice, se quedó con parte. Estas palabras son traducidas de una palabra griega. Nos fizo, así está escrito, Nosfizo, nos fizo. Y literalmente significa desfalcar. Entonces aquí, técnicamente, Ananías desfalcó parte del dinero y puso el resto, le dio el resto a los apóstoles. Pero este término, nos fizo, desfalcar o robar por malversación, se ve solamente en un otro texto en el Nuevo Testamento. En Tito capítulo 2, versículo 10, cuando Pablo está animando a los esclavos de cómo portarse como cristianos. Y él dice en capítulo 2, versículo 10,
dice, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. En ese caso, es traducido robar. Entonces, técnicamente es desfalcar. Eso es literalmente la palabra. Y yo creo que es interesante cómo es usado en el Antiguo Testamento ese término. Se ve el mismo término en la Septuaginta. Otra vez, originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Okay? No pierdes eso. Está escrito originalmente en hebreo y fue traducido al griego en como 200 antes de Cristo en un texto que llamamos hoy en día la Septuaginta. Entonces, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, vemos esta misma palabra en una historia muy semejante a lo que vemos aquí. Y yo quiero que miren conmigo rápidamente en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué, capítulo 7. Y si recuerdan, el momento en la historia de Israel es que los israelitas están entrando en la tierra prometida y Josué está guiando el grupo de gente y están conquistando. Ellos conquistaron a unas ciudades, Jericó específicamente en capítulo 6, y ahora están empezando a atacar a un nuevo lugar. Pero había un señor, Acán, que había robado algo y guardado algo de lo que han encontrado en Jericó. Y Dios había dicho antes que tenía que quemar todo que se encuentre ahí en la ciudad de Jericó. Pero Acán había robado y puesto abajo de su tienda de campaña y tratando de ahorrar algo. Entonces, notamos que Dios lo dijo que es un pecado y eventualmente Acán es matado por Dios de una manera semejante de lo que vemos con Ananías y Zafira. Y aún en ese texto, en capítulo 7, versículo 1, vemos el mismo término, nosfizo en la Septuaginta. Voy a leerlo rápidamente. Capítulo 7, versículo 1, dice, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Otra vez, cuando leemos de que Él guardó para sí, eso es el mismo término en griego, nosfizo. Entonces, yo creo, en la historia de la iglesia hay conexiones con el Antiguo Testamento. Hemos mencionado en capítulo 2, por ejemplo, el paralelo entre el monte de Sinaí, cuando Moisés recibió la ley, y el día de Pentecostés, cuando había una nueva ley en cierta manera. Hemos visto aquí una conexión entre Acán con Ananías y Zafira, que Dios en los ambos textos tomó la vida de esa persona. Entonces yo creo hay conexiones, hay paralelos entre el libro de Hechos con el Antiguo Testamento. En ese caso, Dios intervino directamente, de una manera muy fuerte. Y yo creo el punto principal, y quiero que no pierdas eso, y tal vez todo esto suena un poco raro a ti, no sé, pero Dios está tratando de hacer una cosa muy importante, proteger la puridad de la iglesia. Está tomando eso en serio, que Dios quería proteger la belleza de la iglesia. Entonces podemos ver en ese texto que todo anda muy bien hasta ese momento y Dios tenía que entrar y intervenir directamente para mantener la puridad de la iglesia. Bueno, entonces, si quiero regresar al texto en Hechos, vamos a continuar hablando de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Entonces hemos dicho que Ananías
desfalcó un poco del dinero de lo que está ahí. Y en versículo 3 y adelante, Pedro habla con él. Entonces él lo enfrenta y habla con él y lo reclamó. No sé cómo Pedro había sabido de eso. Aparentemente fue inspirado por Dios directamente diciendo, hey, hablas con Ananías, algo está mal. Entonces Pedro fue y le preguntó, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste? Entonces, es interesante que lo que dice en versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aunque cuando hablamos, claro, sabemos que no podemos mentir a Dios. Intelectualmente aceptamos eso, ¿verdad? Aceptamos que yo sé que Dios me conoce completamente. Miren el Salmo 139, por ejemplo, léelo. Y ver que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Conocemos a nosotros mismos. Entonces Dios sabe exactamente qué es la verdad. No podemos mentir a Dios. Pero ¿cuántas veces tratamos? En serio, ¿cuántas veces tratamos de mentir a Dios por medio de lo que pensamos de nosotros mismos, de otros? Yo creo que es algo que tenemos que tomar en serio aquí. Tratando de mentir a Dios. Entonces, Pedro sigue hablando con él. Y más adelante, en versículo 5, Ananías cayó muerto. Así, instantáneamente. En un segundo tenía vida, otro momento murió. Y yo no creo que fue de temor. Algunos comentarios han mencionado que tenía un ataque del corazón. Fue en el sentido que fue solamente algo físico. Sino yo creo que Dios intervino directamente en ese caso. Yo creo el hecho que ambos, él y su esposa, murieron en un instante igual, en el sentido de que cuando estaba hablando con Pedro y instantáneamente murieron los dos. Yo creo que fue intervención directa de Dios. Entonces, y fue demasiado raro que eso pueda pasar solamente por suerte, por casualidad. Entonces, si seguimos leyendo, él murió, unos vinieron, lo agarraron y lo sepultaron. Y después, si seguimos leyendo, en versículo 7 a 10, leemos la segunda parte. Safira no estuvo en el momento cuando Pedro había venido a hablar con Ananías. Ahora, Pedro regresa y habla con Safiras. Y algo notable en ese texto es que en la cultura de los judíos, en ese momento, la mujer simplemente fue parte del hombre. Si el hombre fue culpable, la mujer también, simplemente porque estaba conectada con él. Pero es interesante, en el libro de Hechos vemos algo poco diferente, que Dios puso la responsabilidad de la verdad no solamente sobre el hombre, sino también sobre la mujer. Y los dos tenían que ser responsables por sus acciones. Y está muy claro dicho en este texto que Lucas está tratando de decir, hey, ambos fueron castigados por su propio pecado. Ambos habían pecado y ambos recibieron el castigo por el castigo de cada uno. Entonces yo creo que es interesante que los dos son mencionados aquí. Eso es diferente de la cultura judía en ese entonces. Entonces, ellos empiezan a hablar y otra vez Pedro lo reclama y dice algo aquí. ¿Por qué? Versículo 9. En versículo 8, perdón. Dime, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Él dijo, le dio el precio. Y ella respondió, sí, eso es el precio. Y yo creo que lo que había sucedido en el texto es que ellos habían dicho, ok, vamos a vender este terreno por $5,000, vamos a llamar. Pero vamos a decir
al resto de los hermanos en Cristo que hemos vendido por 10. Versa. Vamos a decir que hemos vendido por 5, pero realmente ellos vendieron por 10. Y ellos guardaron parte y dieron parte. Pero dijeron a todos que solamente vendieron por 5. De esa razón, todos de los hermanos pensaron, wow, están vendiendo y dando toda la cantidad que han recibido por el terreno. Cuando en realidad había otra parte que ellos guardaron por sí mismos. Entonces, eso probablemente es lo que había sucedido. Y por eso Pedro está diciendo, ok, vendiste el terreno honestamente por 5,000. Ella respondió, sí, sabiendo en su mente que realmente ellos vendieron por 10. Otra vez, esos números simplemente son hipotéticas, ok. Pero eso es el concepto que Pedro está aclarando, ok. ¿Estás confesando de veras que estás de acuerdo con tu esposo? Cuando ella dijo que sí, entonces ella recibió las consecuencias. Otra vez, si seguimos leyendo, él dijo, mira, los que han sepultado a tu esposo ya vienen. Y de repente ella se cayó también muerta a los pies de Pedro. Entonces, algo muy serio en este texto. Ambos, Ananías y Zafira, murieron por sus pecados. Entonces yo quiero mirar brevemente en la pantalla sobre, bueno, exactamente qué es el pecado aquí. ¿Qué fue la razón por morir? 2 cosas yo creo salen del texto. Primeramente, ellos mintieron a Dios por haber dicho que iban a dar toda la cantidad y no cumplieron. Déjame explicar eso un poquito más. Ellos, por ejemplo, cuando ellos hicieron el voto, decir, hey, vamos a dar toda la cantidad que recibimos por este terreno a la iglesia. Entonces, no importa lo que recibieron, ellos habían dicho, vamos a dar toda la cantidad, todo. Entonces, ellos lo que dijeron no es lo que cumplieron. Si ellos vendieron el terreno por 5, pero habían dicho que iban a dar todo y ellos guardaron poquito, están mintiendo porque no cumplieron lo que habían dicho. Y semejante, el segundo pecado es lo que dijo en versículo 2, que ellos desfalcaron. El dinero perteneció al Señor el momento que Ananías y Zafira dijeron que iban a contribuir toda la cantidad. Porque realmente uno no puede desfalcar su propio dinero. Eso es, cuando hablamos de desfalcar, estamos hablando de si alguien me pone encargado de una cierta cantidad de dinero. Si yo lo robo, estoy robando de otra persona, porque no me pertenece. Entonces aquí este dinero de ellos, después de decir, yo voy a dar toda la cantidad a Dios, han dicho que este dinero no es mío, sino es de Dios. El momento que ellos habían hecho este voto de entregar toda la cantidad, están diciendo, ok, aquí es el dinero, no es mío, sino es de Dios. Y para otros quitar poco de ese dinero atrás, en ese momento han desfalcado. Y eso era pecado, tal como lo que había sucedido con Acán en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, también vemos aquí con Ananías y Zafira. Y yo creo que esos ambos fueron parte del pecado. Entonces, hoy en día, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué aplicación podemos hacer? Dos cosas. Primeramente, ten cuidado con las palabras y los votos. Toma en serio cuando dices que yo voy a cumplir cierta cosa. Si yo voy a cumplir esta, debemos cumplirlo, hermanos. Y cuando no, debemos arrepentirnos
y confesarlo abiertamente al Señor, porque eso es algo que Dios toma en serio. Y si lees en el Antiguo Testamento, varias veces menciona los votos, que es algo que Dios tomó en serio. Debemos también nosotros, aún hoy en día. Y dos, también yo creo que está relacionada a eso, más no es tan directo del texto, pero debemos tener cuidado con los fondos de la iglesia. Si usted está encargado de los fondos de una congregación, si tú tienes que guardarlos, ponerlos en el banco, lo que sea, te ruego, tener mucho cuidado con esos fondos, hermanos. Porque ¿de quién pertenecen? Pertenecen a Dios. No son tuyos para usar como quieras, sino pertenecen a Dios mismo. Y yo creo en ese texto vemos que Dios toma en serio lo que pertenece a Él. Y no estoy diciendo que si lo uses mal, que Dios va a mandar un relámpago y matarte, pero al mismo tiempo tenemos que tener en serio eso, hermanos. Yo creo que es una petición, un ejemplo de lo que no debemos hacer. Bueno, entonces, espero que eso nos anima en el sentido de evitar la maldad. Bueno, regresando a nuestro texto en Hechos, quiero seguir con otra sección, dejando atrás poquito esta historia. En versículo 12 al 16 es un resumen breve de lo que está sucediendo. En versículo 13 a 14 dice lo siguiente. Vamos a empezar en 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Voy a parar aquí por un momento. Tal vez suene un poco raro que en un lado los demás no se reunieron con ellos en un versículo, y en el versículo siguiente dice que seguía aumentando el número de gente que creyeron. Y suena que no quieren juntarse en un lado, pero están creciendo. Probablemente lo que estaba sucediendo es que nadie simplemente empezó de juntarse con el grupo en el pórtico de Salomón públicamente, hasta que ya fueron creyentes. Los que están ahí pensando, los que están considerando, no se reunieron públicamente con el grupo de creyentes, sino que tal vez hablaron con un señor solo, un cristiano. Hey, dígame más de ese Jesús. Y hasta que ellos aceptaron completamente esta vida, entonces empezaron a reunirse con el grupo. Entonces, si uno no fue cristiano, no fue completamente devoto a Jesús, no se reunieron por miedo. Pero estaban creciendo en número debido al hecho que están entrando en el reino, pero ellos lo hicieron tal vez en privacidad y después empezaron a reunirse con todos. Bueno, entonces, si seguimos leyendo, vemos en 15, 16, menciona que era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanadas. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermanos! Aun cuando Pedro pasó y su sombra pasó sobre alguien fue sanado. Increíble. Y yo creo que ese es el punto de Lucas, en ese texto. Es decir, que esos son ejemplos extraordinarios, aún de milagros. Y cuando hablamos de milagros, generalmente hablamos de algo no algo muy común. Y yo creo en ese texto es algo aún menos común. Entonces está tratando de decir sobre el poder, no solamente de Pedro, claro, pero de Jesús trabajando en Pedro. Para otra vez, el punto principal fue para agarrar almas para el reino.
Entonces, yo creo que en ese texto vemos que Pedro está puesto como un líder. Y si haces estudios más adelante, por ejemplo, sobre el libro de Hechos, vale la pena para hacer una comparación entre Pedro y Pablo. Yo creo que en el libro de Hechos vemos un paralelo entre las vidas de ellos dos. Y toma un momento, cuando tengas tiempo, hacer ese estudio más profundamente. No tenemos tiempo en esa clase, pero un ejemplo de aquí es que ambos son descritos como que sus sombras sanaron a gente. Por ejemplo, en Hechos 19, versículo 2, lo mismo pasó a Pablo en el libro la ciudad de Éfeso. Entonces, podemos ver una comparación entre los dos hombres, los dos líderes de la iglesia. Bueno, siguiendo con nuestro texto, quiero ver una sección sobre la persecución. La persecución. Y esa es la primera vez que vemos algo muy claro de persecución de los cristianos. Bueno, vamos a ver que cada sección vamos a terminar con Sion. Versículos 17 y 18 es la encarcelación. Entonces, dice en versículos 17 y 18, el sumo sacerdote y todos los partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Entonces, primeramente, notamos otra vez, los líderes del pueblo empezaron a tener celos. Dicen, wow, están ganando mucha gente, mira esos. Y fueron celosos de lo que está pasando. Entonces ellos lo agarraron y los pusieron en la cárcel. Y realmente es interesante esta palabra, cuando dice aquí en versículo 18, la cárcel común, literalmente es decir que ellos fueron puestos públicamente en la cárcel o fueron puestos en la cárcel pública. Es decir, algo muy público. Y la ironía, en mi opinión, es lo que va a suceder ahorita. Ellos fueron puestos públicamente en la cárcel y unos versículos más adelante, ¿qué van a hacer? Dios va a decir, hey, ir y estar enfrente públicamente proclamando el Evangelio. Para demostrar otra vez, hey, los líderes pueden tratar de echarlos en la cárcel, pero aún públicamente, y Dios va a sacarlos y permitirlos hablar públicamente el Evangelio. Entonces yo creo que es esta conexión y no debemos perder esta ironía entre lo que sucedió. Bueno, siguiendo adelante en el texto, la liberación. Entonces si miramos en versículos 19 al 25, vemos la liberación. En ese caso, un ángel los sacó y les dijo, vayan, versículo 20, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Entonces, si seguimos leyendo, vemos que ellos obedecieron a lo que había dicho Dios por medio de su ángel. Quiero tomar un momento para hablar sobre este concepto de que varias veces vamos a ver en el libro de Hechos que gente son salvados de la cárcel o liberados de la cárcel. Si miran en la pantalla, por ejemplo, en capítulo 5 aquí, era por medio de un ángel, vino, abrió las puertas. En capítulo 12, versículo 1 al 19, Pedro es salvado y sacado de la cárcel por medio de un ángel de una manera milagrosamente. En capítulo 16, cuando Pablo estaba en la cárcel en Filipi, él también fue sacado de la cárcel por medio de un terremoto. En ese caso, Dios intervino de otra manera con un terremoto. Es otra vez librado. Y yo creo interesante, aunque no es librado, las últimas palabras del libro de Hechos
indican algo semejante. En capítulo 28, versículo 30 y 31, dice lo siguiente. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Eso es decir, que fue está en la cárcel en cierta manera, porque tenía un soldado guardándolo, no pudo salir. Entonces, él permaneció en una casa y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Yo creo también está diciéndonos Lucas, aún eso Dios había abierto las puertas figurativas de la cárcel de Pablo en ese entonces. Y yo creo que un punto importante del libro de Hechos es la inocencia del cristianismo, que había liberación una vez tras otra de injusticia cuando fueron echados en la cárcel sin razón. Entonces yo creo que Dios está probando, hey, sí, estoy en el lado de los cristianos, estoy librándolos de la cárcel. Bueno, entonces, otra vez en nuestro texto, quiero mencionar el uso de ángeles en el libro de Hechos. Y si miran en la pantalla, la palabra ángelos significa ambos mensajero y ángel. Y eso fue un término muy usado en el mundo griego. Pues regularmente en la Biblia es traducido ángel, como pensamos en ángeles mandados de Dios para traer mensajes. Pero en unas ocasiones es traducido mensajero. Por ejemplo, en Lucas 11:24, unos ángeles, unos mensajeros vinieron de Juan Bautista para preguntar algo a Jesús. Entonces este término ángelos significa los dos. Pero es interesante en el libro de Hechos, ¿qué hicieron los ángeles? Sacaron gente de la cárcel, animaron a veces a gente y trabajaban en otras ocasiones. Era algo muy común en ese entonces. Y es algo que ellos trabajan varias veces en el libro de Hechos. Bueno, entonces si regresamos al texto, los apóstoles obedecieron, ellos salieron, se presentaron frente al templo, empezaron de hablar las palabras de vida. Entonces todas las palabras que son para la vida nueva en versículo 20. Y interesante que en versículo 21 al 25 se dieron cuenta los líderes que habían escapado, los apóstoles, y ya regresaron a capturarlos de nuevo. Pero esta vez lo hicieron con calma, con tranquilidad, y lo llevaron otra vez al Sanedrín, otra vez al concilio o al corte. Son varios nombres por la misma cosa. Empezando en versículo 26, leemos lo siguiente. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Entonces ellos se dieron cuenta que fueron muy amados los apóstoles por el pueblo, y no querían hacer aún más problemas por el pueblo en general. Entonces lo hicieron con tranquilidad y con cuidado esta vez. Y los condujeron ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó, versículo 28, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Bueno, entonces eso nos trae al tercer punto, la acusación. La acusación. Entonces, podemos ver en versículo 26 a 28 que los líderes del pueblo están diciendo, hey, ustedes hicieron dos cosas. Número uno, no nos obedecieron. Hemos dicho en capítulo 4 que parar hablando en el nombre de Jesús.
Y ustedes han llenado Jerusalén con el nombre. Y número 2, ustedes están tratando de hacernos culpables de la sangre de este hombre, Jesús. Eso fue la acusación de esos dos pecados o esos dos cosas que están diciendo que son culpables, ustedes son culpables de esos. Vamos a regañarles, vamos a castigarles debido a esa acusación. No nos obedecieron en la primera vez del capítulo 4 y también ustedes están tratando de echar la culpa en nosotros por la sangre de Jesús. ¿Y cómo respondieron los apóstoles? ¿Cómo respondieron? Versículo 29 al 32. Sí, tienes razón. Somos culpables. Versículo 29, voy a seguir leyendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de una madera. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Bueno, hermanos, ellos respondieron exactamente. Tenemos que obedecer a Dios primeramente, no a los hombres. Somos culpables. Ustedes nos dijeron que no hablara en el nombre de Jesús, pero tenemos que obedecer a Dios. Y número 2, en caso que no entendieron la primera, dijo Pedro y los apóstoles, lo que hemos dicho en capítulo 4, no olviden eso, que ahora estamos repitiendo, ustedes son culpables. Punto. No negamos eso. Ustedes son culpables. Pues eso no hizo muchos amigos para los apóstoles, pero tenían que decir la verdad. Ellos respondieron con la refutación aquí en versículo 29 al 32. Tenemos que obedecer a Dios y ustedes son culpables. En versículo 33 al 40 leemos de la evaluación. Evaluaron lo que sucedió. La evaluación, había un señor llamado Gamaliel. Un poquito de él, rápidamente. Este Gamaliel fue un líder ahí en el concilio, uno conocido aún entre los líderes del pueblo. Era el nieto del famoso Hillel, un otro rabí, y él fue conocido como Rabán. Y yo tengo una cita en la pantalla de la Mishnah que dice, desde la muerte de Rabán Gamaliel, la gloria de la ley ha cesado. Entonces, Gamaliel fue uno muy conocido. Este término Rabán, con N al fin, A-N al fin, eso fue usado solamente con 7 hombres en la historia de los judíos. Y eran los maestros más respetados entre el pueblo. Y Gamaliel fue uno de esos. Y yo creo, en mi opinión, que Lucas está incluyendo al nombre de ese señor para probar. Decir, hey, wow, aún los judíos están aceptando que puede ser de Dios este movimiento. Aún uno conocido como Gamaliel está diciendo, hey, tal vez hay razón. Ellos tal vez tienen razón. Aquí en el texto, también si seguimos leyendo, él menciona rápidamente unos 2 hombres en la pantalla, diciendo si ellos hicieron un movimiento, matamos al líder y murió el movimiento. Ese es el punto. Entonces él termina diciendo básicamente, entonces si es de Dios, no podemos destruirlo y estamos luchando contra Dios. Pero si no es de Dios, Él va a terminar. Hemos matado al líder de ese grupo de cristianos también y con tiempo también va a morir si no es de Dios. Aquí en la pantalla hay 2 nombres, Teudas. Puede leer sobre ese hombre un poquito más en Josefo, en las Antigüedades, capítulo 20, sección 97 y 98. Y también Judas el Galileo,
puede ver en varios puntos en el libro de Josefo, más de la historia atrás de ese señor. Y les dejo a eso ustedes hacerlo fuera de la clase. Bueno, para terminar esta sección, ellos decidieron la resolución que han resuelto para hacer. Versículo 40 y 42. Dice lo siguiente en 40 y 42. Entonces llamaron a los apóstoles y luego azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Bueno, entonces al final ellos lo azotaron y después lo dejaron salir. Esa fue la resolución. Otra vez, no tienen ninguna razón realmente para hacer lo que hicieron, pero lo hicieron. Entonces espero que nosotros podemos recordar de lo que ha sucedido en ese texto y ver otra vez una prueba que Dios estaba con los cristianos y que Dios estaba moviendo en ese movimiento porque no terminó y que siguió hasta hoy en día. Entonces no era como los otros mencionados por Gamaliel, sino somos un reino que va a continuar hasta el fin. Entonces, que Dios les bendiga hoy y espero que vemos la próxima vez.